Buenos días. Pues también desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón también vamos a comenzar con dos pequeñas cuestiones. En primer lugar, poner en valor la fecha de hoy, en la que se conmemoran los derechos de la infancia. Una fecha importante y en la que el Grupo Parlamentario Vox está plenamente volcado en estos derechos, la defensa de los derechos de la infancia. Y en segundo lugar, pues como tampoco podría ser de otra forma, pues felicitar al pueblo argentino después de unas elecciones en las que el actual presidente electo, Javier Milei, pues ha conseguido un apoyo holgado, un apoyo mayoritario del pueblo argentino. Algunos han hablado del triunfo de la ultraderecha, de los ultraliberales y tal. Bueno, estamos en lo de siempre. Ahora resulta que hay 13 millones de ultraderechistas en Argentina. Pues bueno, pues eso es lo que tienen los medios de comunicación. La realidad es que se abre una nueva etapa en Argentina y desde luego desde Vox estamos muy satisfechos, muy contentos por ese resultado electoral. Y bueno, desde aquí les queremos transmitir nuestro apoyo y también suerte porque la situación realmente de Argentina es en estos momentos dramática. La situación económica es dramática, es a lo que llevan los gobiernos de izquierda. Pero hoy aquí en Aragón es un día muy importante para los defensores de la libertad y la igualdad de todos los aragoneses. Hoy se inician los trámites para la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Una ley que, como el resto de leyes de memoria, es una ley liberticida, más propia de un Estado totalitario que de un régimen democrático como el que construimos los españoles desde la transición. Una ley que atenta contra las libertades básicas recogidas en la propia Constitución, en su artículo 20, en el que quedan recogidos el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de cátedra. Y que como representantes políticos de los aragoneses debemos proteger tal y como queda recogido en el apartado tercero del artículo 11 del Estatuto de Autonomía de Aragón. El texto conlleva una visión partidista de la historia con la construcción de un relato histórico oficial, lo cual ya es suficientemente grave, que solamente otorga la consideración de víctimas a las de un bando, que provoca división en la sociedad y abre viejas heridas queriendo trasladar la situación vivida hace casi 100 años a la actual en busca de un rédito político. Por todo ello es por lo que entendimos ya hace muchos años, varios años, prácticamente desde su propia aprobación en el año 2018, que esta ley había que derogarla en el momento en que pudiéramos. Ahora lo podemos hacer y en ese acuerdo de gobernabilidad, como ha comentado el portavoz del Partido Popular, está recogido como un compromiso adquirido por los dos partidos. Y efectivamente, la aprobación de o la derogación de esta ley no significa que no se pueda dar respuesta a aquellas personas que quieran buscar y quieran encontrar los restos de los familiares que perdieron, asesinados, torturados después de la guerra o durante la guerra, pero de los dos bandos, no solamente de un bando. No podemos seguir manteniendo esta situación en la cual se consideran víctimas a unos españoles, a unos aragoneses y verdugos a otros, cuando por distintos motivos muchos se vieron en la obligación de tener que pelear codo con codo, a veces con sus amigos, a veces con sus vecinos, y tuvieron que enfrentarse a veces con sus amigos y a veces contra sus vecinos. Es una ley, en definitiva, muy sectaria, liberticida, y que desde luego para Vox nos produce una gran satisfacción poder derogar. Y sin más, pues quedamos a disposición de las preguntas que nos quieran formular.
empiezo yo, buenas tardes. Al señor Morón, bueno, sabe que el debate está abierto. La fecha elegida es casualidad, es deliberado, porque hay gente que se ha sentido muy molesta, no solo los partidos políticos, sino también pues familias que están buscando a sus seres queridos. Y la segunda pregunta, para cualquiera de los dos, la comparecencia de la consejera de Presidencia con ese plan estratégico de memoria democrática, ¿qué se va a incluir? ¿Se va a incluir, por ejemplo, la posibilidad de que el Gobierno siga ayudando a la búsqueda de las víctimas de la guerra civil? Pues por responder a las dos preguntas. Primero, una cuestión de plazos. Solo queda un pleno ordinario este año, que es el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre, y el plazo para presentar las iniciativas de cara al próximo pleno finaba hoy, 20 de noviembre. Como todos los lunes se cierra el registro. No tiene ninguna perversión, ninguna maldad. En la fecha es la que ha tocado, una cuestión de azar. Yo entiendo que hay muchos nostálgicos que viven del 20 de noviembre, pero hay muchos nostálgicos de ambos bandos, por lo que veo, porque la izquierda está más preocupada con esta fecha del 20 de noviembre de construir un muro que de verdad buscar la concordia de todos los españoles. Y la segunda parte de la comparecencia del plan, pues la propia consejera, es un plan que viene del Gobierno. Nosotros somos grupo parlamentario, aunque evidentemente estamos informados de que lo han presentado en el registro. Los detalles del plan se los dejo a la consejera de Presidencia. La búsqueda de víctimas en cualquier caso, aunque se derogue esta ley. Bueno, lo dice la exposición de motivos. Es decir, en la propia exposición de motivos, que sí que hemos redactado los grupos parlamentarios Vox y PP, viene el último párrafo habla de eso, con lo cual es de prever que sí que contemplará, por supuesto, la continuidad de búsqueda, o sea, continuar con la búsqueda y la exhumación y demás de los restos mortales de las víctimas. Sí. Es decir, eso es un elemento esencial que ningún partido político de esta Cámara está en contra. Bueno, por eso Vox podrá también posicionarse, creo que lo ha dicho claro. Sí, efectivamente. O sea, cuando se debate sobre esta cuestión, generalmente aquellas personas que defienden esta ley a capa y espada, pues suelen acabar recurriendo a este argumento, el hecho del derecho de las familias, de los familiares, de poder encontrar los restos de aquellas personas que pudieron morir a lo largo de todo el conflicto bélico, la guerra civil, o posteriormente represaliadas. Pero claro, nadie ha puesto en cuestión ese derecho. Nadie lo ha puesto en cuestión. Lo que sí consideramos nosotros realmente y donde ponemos el acento en la gravedad de esta ley no es en esta cuestión. Donde vemos que existe realmente, y por lo que decimos que es una ley liberticida, es porque esta ley pretende reescribir la historia, crear un relato oficial. Eso realmente es propio de los regímenes totalitarios. En los regímenes democráticos existe la libertad de cátedra, existe la libertad de pensamiento y de expresión. Una libertad que esta ley claramente cercena. Y, por lo tanto, ese es el núcleo fundamental de nuestra oposición a esta ley. Evidentemente no tiene nada que ver con la aprobación de las exhumaciones y con la de permitir, por supuesto, que los historiadores tengan una orientación política u otra, sigan estudiando sobre lo acontecido y intenten encontrar documentos que puedan ayudar a todos a conocer mejor qué es lo que ocurrió en ese periodo trágico de nuestra historia y de esa forma intentar aprender de la historia y evitar que hechos similares se puedan volver a suceder en el futuro. Yo, señor Morón, sobre la fecha, sé que ha contestado el señor Ledesma, pero es verdad, se registró el 17, acaban los plazos, pero presentarla justo hoy podría haber sido mañana. No está presentada hoy, está presentada como... digo, en rueda de prensa, se registró el viernes, sí, pero justo el 20N. No, es que, perdón, hoy no, me gustaría contestar al señor Morón. Si perdón, sí. No, bueno, la hemos presentado hoy pues porque era el día que evidentemente mejor nos venía a los dos grupos y yo entiendo que los lunes es un día de trabajo como cualquier otro, igual que el martes o el miércoles. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, por lo menos Partido Popular y Vox han cumplido con su obligación. Hoy han ido a representar a los aragoneses donde tenían que estar, no como ha hecho referencia también el señor Ledesma, los grupos de la izquierda que se han ausentado de sus obligaciones por una cuestión de disparidad con los criterios de la Comisión.
y era importante. Hoy se conoce el texto, al estar registrado, hoy se hacía público el texto. Queríamos hacer una valoración de nuestra propia iniciativa antes de dejar al albur de algunas partes a interpretarla con solo un criterio. Se hacía público hoy, porque el registro se cierra hoy se hace público el texto. Hoy queríamos valorarla, no mañana. No queríamos dejar que especulaciones sin poder aportar nuestra visión. Faltaría más. ¿Cómo se va a tramitar por procedimiento de urgencia, lectura única? Porque ha pedido la comparecencia de asociaciones memorialistas y expertos. Bueno, como pueden ustedes ver, que es una ley que tiene un único artículo. Es decir, que por el que deroga la ley. La intención es tramitarla por trámite de lectura única, porque al final derogar una ley con un artículo tiene poco trámite, me refiero, más allá de hacer ruido y de buscar levantar muros y dividir la España y de no intentar reconstruir, es decir, dejarla que el relato sea un relato que hagan los historiadores libremente. Es decir, lo que queremos es que se derogue la ley, que era el compromiso que tenemos, y evidentemente el plan estratégico de la democracia, de memoria democrática, evidentemente pues buscará recuperar las iniciativas positivas que pueda tener esta ley, pero desde la perspectiva de todas las víctimas, no huyendo del único relato y de una única verdad que han pretendido imponer. Sí, una pregunta para el señor Morón. A mí me genera ciertas dudas que ustedes justifican esta derogación espera, tengo la frase por aquí, de que el texto de la ley lleva una visión partidista de la ley que solo otorga la consideración de víctimas a un bando. Precisamente las asociaciones memorialistas criticaron, sobre todo en 2021, cuando se publica la ley, que esta ley aragonesa de memoria democrática apostaba por la resignificación de los monumentos franquistas. Decían que tildaba, o sea, que ponía en el mismo lugar a víctimas y a verdugos. Eso en sus palabras. No me cuadra con la justificación que hacen ustedes de esta propuesta de derogación. A ver, no hay más que leerse la ley. Yo me la he leído. Y cuando uno se lee la ley, pues está claro cuál es la consideración que hace esta ley de víctima. Entonces, evidentemente, lo que nosotros no podemos entender es que después de toda la transición, después de los indultos generales, de la amnistía, después de todo el proceso que ha habido democrático para llevarnos hasta la democracia que tenemos hoy en día, con todas sus imperfecciones, por supuesto, pues que después de todo este periplo queramos abrir ahora un debate diferente y queramos, pues, de alguna forma, querer compensar a unos familiares por la pérdida de sus seres queridos en detrimento realmente de la memoria de otros familiares. A ver, eso no puede ser. Tenemos que ir, el ir hacia la concordia, el ir mirando hacia el futuro, no es el querer establecer discriminaciones positivas. Es decir, a través de esa discriminación positiva que quiere establecer estas leyes, no se puede ir hacia la igualdad de todos los españoles. De por sí, lo que está generando es una división, está generando una diferenciación entre unas víctimas y otras. Por tanto, ese no es el camino para ir a la igualdad. Para ir hacia la igualdad nunca podemos establecer diferencias ni discriminaciones positivas. Esa, desde luego, no es la forma que, desde luego, en Vox tenemos de entender la igualdad. Y, por lo tanto, lo que sí que creemos es en la dignidad de las personas, en recobrar, de alguna forma, ese espíritu que a lo mejor faltó de reconocimiento de todas aquellas personas que murieron en la guerra, en un bando o en otro, probablemente defendiendo lo que creían que era justo en ese momento. Sí. Solamente desde ese punto de vista, es decir, intentando recobrar la memoria de todas esas personas, podremos pasar página y podremos mirar al futuro. Desde luego, si lo que queremos es establecer o categorizar a las personas que murieron en la guerra, que fueron asesinadas, que cayeron en un bando o en otro, las queremos categorizar
en víctimas y en verdugos, desde luego ese no es el camino para buscar el acercamiento, pasar página y la igualdad entre todos los españoles. Que insiste en la pregunta, pero precisamente a lo que hace usted referencia, que es igualar a las víctimas de un bando y otro, es lo que hacía esta ley de memoria democrática. Le pongo dos ejemplos: en Cariñena y en Belchite, en el cementerio, estaban puestos los nombres de un bando de la guerra, y lo que hizo el anterior ejecutivo fue poner el nombre de los bandos de la otra. Entonces no entiendo si eso choca con el argumentario de... Vamos a ver, nosotros siempre hemos defendido, y de hecho nosotros ya Vox presentó ya en el año, registramos, no llegamos a impulsar la iniciativa, pero sí que registramos una iniciativa por la concordia, y uno de los aspectos que venía recogida en esa iniciativa era la de que hubiera homenajes conjuntos a aquellas personas que podían haber caído en determinadas localidades, tanto en un bando como en otro. Es que ese es el camino que hay que seguir. Ese es el camino que hay que seguir, y es el camino que no sigue esta ley, porque este camino sigue el camino completamente contrario. Y yo invito a todas aquellas personas que a lo mejor pues puedan dudar de mis palabras a que accedan, pueden entrar en Google, buscar Ley de Memoria Democrática de Aragón y buscar consideración cuando habla de las víctimas, la consideración de víctima. Y ahí queda perfectamente claro. Yo creo que ya no me tengo que extender más en esa cuestión.